Presentamos a Napoleon Hill, escritor estadounidense, considerado el autor de libros de superación más prestigiosos del mundo. Una de las razones que mantienen a las personas negativas en un nivel de pobreza y carencia es que trabajan con una estrategia mental ganar, perder. Para ellos la vida es o pisas, o te pisan. Y como no quieren ser pisados, intentan pisar siempre a los demás. Napoleon Hill. Las personas eficaces comprenden que, para triunfar en la vida, hay que trabajar con una estrategia mental ganar, ganar. Que es totalmente diferente. Es que cualquier persona puede ponerse a extraer riqueza ilimitada de ella, y puede extraer tanta prosperidad y riqueza como desee. Pues no se hacen distinciones de edad, religión, sexo, ni condición física. Sin embargo, hay una condición muy importante que, si no lo entendemos, y no lo practicamos a diario, impide totalmente que puedas disfrutar de los sorprendentes beneficios de esta estrategia mental. Absolutamente todos los millonarios de este planeta conocen esa condición y la aplican a sus vidas en forma rigurosa. Es una parte indispensable para estar en un estado mental eficaz. Esta condición por sí sola es capaz de generar tanta riqueza como se desee, y dice: todo lo que crea la mente de un hombre, esa misma mente lo realizará. Literalmente es aquí donde se encuentra el secreto supremo, para convertirse en un hombre rico. Es por esto que, la fe es el primer paso que debes dar, en el camino a la riqueza. ¿Pero qué es la fe? La Biblia tiene una definición muy bonita que dice, es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es una invitación a creer con todas las fuerzas de tu cuerpo y alma, en el resultado deseado. Es todo lo contrario a la famosa frase proveniente de Santo Tomás de Aquino que dice, hay que ver para creer. La fe es todo lo contrario. Si tienes fe, debes tener la sensación física y emocional de convicción absoluta, y a un nivel muy profundo, que vas a conseguir lo que quieres. Por lo tanto, la frase que debes utilizar en este caso es, hay que creer para poder ver. Ya que eres tú mismo el creador de tu propia realidad, eres tú mismo el responsable de lo que ves a través de tus ojos, y eres tú mismo el responsable de la vida que llevas, pues tú y únicamente tú has construido a través de tu mente tu propia realidad. Y es imposible ver con tus ojos físicos algo diferente de lo que llevas en tu propia mente. Sé que suena fuerte, pero es una realidad que es importante que reconozcas para poderla modificar. Si estás convencido que llegarás a tener una gran fortuna, tenlo por seguro que la tendrás. Igualmente, si crees profundamente que llegarás a tener una buena salud, podrás estar seguro que la tendrás. Es así como suceden los milagros. Sin lugar a dudas, un paso importante que debes dar en este camino es la toma de acción. La fe es un paso muy importante, pero sin tomar acción, el camino a la riqueza quedará inconcluso. Todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado, antes de haber adquirido la riqueza esperada. Si no ves grandes fortunas en tu imaginación, nunca las verás reflejadas en tu cuenta bancaria. Entonces podemos afirmar que, el secreto del éxito consiste en desarrollar el poder de la mente, en pro de los objetivos y metas del ser humano. De mi libro Piense y hágase rico. Podemos finalmente desglosar 3 imprescindibles pasos, para desarrollar esta ley universal con la estrategia mental adecuada, y generar tanta riqueza como desees. 1. El deseo. El deseo puede hacer realidad los sueños, por eso es importante desear con intensidad el éxito. Son los deseos más profundos y apasionados, los que nos permiten llegar a donde queremos. Es el deseo, el que después se convierte en acción. Para conseguir algo, hay que desearlo apasionadamente. Los grandes genios convirtieron sus sueños en ideas organizadas y llegaron tan lejos como pudieron. Pida a la vida lo que desee, para que ésta se lo dé. 2. La fe. Como ya habíamos mencionado antes, la fe es una invitación a creer con todas las fuerzas de tu cuerpo y alma en el resultado deseado. Por lo tanto, este es el segundo paso imprescindible. La fe es indispensable para el éxito. La fe es una fuerza mental de la creencia.
Es un elemento constitutivo de la mente que permite, junto al pensamiento y el propósito definido, alcanzar las metas propuestas por cada ser humano. El subconsciente, es decir, el estado no consciente, es importante para la mente humana porque puede desarrollar la fe. Los deseos pueden transmitirse en la mente a través del subconsciente, lo que permite que tomen más fuerza. El punto clave es que cualquier plan, propósito o idea puede ser colocado en la mente mediante la repetición. Es por esto que usted debería escribir su meta principal y repetirla en voz alta, día tras día, hasta que dichas vibraciones alcancen su subconsciente. 3. La autosugestión. Autosugestionarse siempre tiene consecuencias. De las ideas del individuo depende que la autosugestión fortalezca la mente y el espíritu. La autosugestión permite brindar estímulos a la mente a través de los 5 sentidos. Media entre el consciente y el subconsciente. Por eso es importante trabajar para desarrollar este estado. El subconsciente obedece cualquier orden que se le dé. El secreto para utilizar la autosugestión de forma productiva consiste en la capacidad de las personas para concentrarse en su deseo, hasta que se convierta en una obsesión ardiente. El subconsciente debe estimularse para que brinde mayores resultados. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video. Comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.